Muchísimas gracias, Oscar. El placer es mío. Muy feliz de estar acá con ustedes hoy y con las personas que nos acompañan. Excelente, Carlos. Y bueno, vamos a manos a la obra. Vamos a hablar un poquito del tema de introductorio y hay muchas preguntas que se hacen con este tema de RPA, Carlos. Hay retos que se enfrentan las empresas al adoptar automatización. Hablemos un poquito de esos retos para que podamos irnos poniendo, digamos, en materia y después veamos cómo esos retos materializados, y ahí nos va a ayudar Andrés en ese momento para ver esos casos y cómo podemos solucionarlos. Perfecto. Claro que sí. Claro, y bueno, hablando de retos, Carlos, yo sé que uno de los mayores retos es el cambio cultural en las empresas y lo hemos visto. Muchas veces los equipos ven la automatización como una amenaza en lugar de una herramienta para mejorar el trabajo, ¿verdad? Eh, no sé si podemos, eh, digamos, que también has visto, Carlos, con referente a este tema del cambio cultural cuando hablamos de automatización. Sí, sí, es un tema muy importante, además es un tema muy sensible. Puede existir resistencia, sobre todo en ciertos tipos de equipos, a todo lo que es la automatización y más recientemente a todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Lo más importante en estos casos es tener una buena gestión de todo el proceso, de todo el cambio, hacer un proceso de educación, hacer un análisis desde el equipo de talento humano sobre cómo, digamos, cómo está situada nuestra cultura organizacional, cómo, en qué estado está nuestra organización y ir introduciendo a través de quizás algunas charlas de socialización, de qué se trata y lo que está y lo que no está en peligro, ¿no? Hay muchos informes de los que se pueden apoyar las organizaciones para esto. Está el informe del futuro del empleo del Foro Económico Mundial, que recién salió la nueva edición el 8 de enero, hace unas 3 semanas, 4 semanas, y allí hablaban de cómo eh, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías no van a impactar empleos de primera línea como se creían. Donde más está el riesgo es donde el profesional no adopta las nuevas habilidades para poder, digamos, interactuar con la tecnología, porque lo que se busca es eficiencia, lo que se busca son resultados, optimización, pero esa eficiencia, esos resultados y esa optimización no necesariamente están conectados con despedir personas. Pero es un informe de casi 300 páginas que nos regala el Foro Económico Mundial, libre de descarga, que les recomiendo que consulten porque tiene unos datos muy interesantes y totalmente acertados y alineados con nuestro mercado. Claro, claro, y ese es el tema, ¿verdad? Que hay muchos desafíos. Digamos, está el desafío de identificar los procesos adecuados para automatizar. Porque al final lo que Correcto. tenemos que asegurar es que la solución se integre también con los sistemas existentes. Recordemos que RPA no solo optimiza los flujos operativos, sino que también abre las puertas, ¿verdad? Para que el equipo o el talento humano digamos, vaya a las tareas más creativas, ¿verdad? Que exista oportunidad de estrategia, liberando de esas tareas repetitivas. Al final, eso es lo que busca todo este tema alrededor de RPA, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo, Oscar, pero sumándole a eso, creo que otro punto muy importante es que para que una organización pueda ejecutar bien una estrategia y pueda reorganizar la estrategia, recordemos que el mercado del año pasado a este año ha cambiado muchísimo. Ahora con un presidente diferente en los Estados Unidos, todos los mercados, todo el mundo se está viendo impactado. Entonces, esas variables macroeconómicas hay que saberlas bajar a nuestra estrategia, a nuestra operación y poder hacer esos cambios con la velocidad en que se requieren. Es muy importante contar con la información en tiempo real. Y para eso, lo más recomendable es la automatización.
que todas nuestras herramientas, todas nuestras fuentes de información estén interconectadas y podamos levantar reportes que nuestros gerentes y directores puedan ver en tiempo oportuno y tomar las decisiones que tengan que tomar. Entonces, sí, sumado a lo que tú dices de identificar cuáles son los procesos, las tareas repetitivas, es también pensar desde el enfoque, ¿cómo puedo brindar información de manera oportuna a mis directores para que ellos nos lleven por el mejor camino, ¿no? Y podamos anteponernos a cosas que pueden suceder en el mercado o dentro de la organización. Claro. Y por ahí, digamos, otro de las preguntas que muchas veces nos hacen cuando nos acercamos para hablar de RPA es, pero ¿y qué procesos? ¿Cuáles van a ser esos candidatos a nivel de procesos para automatizar? Y nosotros vemos ejemplos muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, vemos procesamiento de facturas, que son tareas repetitivas, gestión de pedidos y facturación, hablando en retail, onboarding de empleados, extracción de datos consolidadas, gestión de tickets. O sea, tenemos una infinidad de casos o candidatos de esos procesos que podemos automatizar, Carlos. Y entonces, pues al final, si un proceso involucra tareas manuales repetitivas, es propenso a errores humanos. Y eso es un buen candidato para la automatización. Definitivamente, definitivamente. Fíjate, Oscar, yo en mis experiencias, en mis últimos 8 años, he estado trabajando en alianzas, en canales de distribución para diferentes organizaciones, siempre con un scope regional. Y en varias de esas oportunidades he tenido que viajar a diferentes países. He estado en México, he estado en Santiago de Chile, he estado en Buenos Aires, Argentina, en Montevideo, Uruguay, en Quito. Bueno, y en todos esos viajes siempre había un componente institucional importante dentro de las alianzas. Por ende, teníamos que visitar las cámaras de comercio de esas grandes o medianas ciudades y todas coincidían en que los índices de productividad en la región son excesivamente bajos, por ejemplo, y hay algunas cámaras de comercio que han podido profundizar en estudios muy específicos. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá nos comentaba hace unos 2 años que de las casi 40.000 empresas que existen en la región de Bogotá, el 80% tiene bajísimos índices de productividad y han hecho estudios al interior de las organizaciones y no solamente estamos hablando de productividad en planta. Digamos que había muchos problemas de productividad en áreas de recursos humanos, en áreas financieras, en áreas comerciales incluso. Entonces, no es algo que cuando hablamos de automatización solamente nos referimos a procesos relacionados con tecnología, aunque la base es tecnológica. Cuando hablamos de automatización, también nos estamos refiriendo a otros procesos dentro de la organización, procesos de recursos humanos, procesos del área legal, procesos del área financiera, de producción, de manufactura. Digamos, hay una cantidad de procesos que son susceptibles a automatizar. Y aquí lo interesante es muchas organizaciones como ustedes eh, o como nuestro partner agrega, es pasar por un proceso de identificación de esas necesidades. Pero si me preguntas cuáles serían las características de un proceso que se puede automatizar, una tecnología como Electronic permite, digamos, emular, ella básicamente simula todo lo que puede hacer un humano en un computador. Entonces, cualquier proceso que tenga base tecnológica es susceptible de automatización. Y si queremos profundizar sobre eso, podemos ver procesos que son muy repetitivos, es decir, donde tenemos personas haciendo clic siempre en el mismo botón o cargando manualmente los datos de unos recibos que se reciben en cierta, digamos, en cierto periodo todos los meses para los contadores, etcétera. Yo, por ejemplo, el año pasado me reunía con una cadena de hamburguesas, la más grande de Colombia, se llama El Corral, empresa nacional que ha crecido mucho y ellos tienen unos 8.000 empleados.
La vicepresidenta de Recursos Humanos, que tuve la oportunidad de conocer en ese momento, me comentaba que ellos tenían, solo por darles un ejemplo, ellos tenían un software de selección y reclutamiento que es llamado, conocido por sus siglas en inglés, es una TS, y luego el software de gestión de personas era de un fabricante diferente. No existía una interconexión tecnológica entre el software de selección y el de manejo de personas. Por lo tanto, esa empresa, que además tenía una rotación de casi 40% de sus empleados, porque son personas que buscan trabajos temporales, estudiantes, etcétera, pues tienen un volumen muy alto de selección y contratación y tenían una cantidad importante de empleados que solamente iban a la organización a tomar los candidatos que terminaban reclutados de manera exitosa y los cargaban manualmente en el software de gestión de personas. Ese es un proceso, uno que parece mentira que una empresa de 8.000 personas que vende más de 150 millones de dólares al año tenga esa dificultad, esa falencia. Pero, ¿qué produce ese proceso? No solamente la carga laboral de tener empleados haciendo solamente eso, sino además crea unas distracciones y distrae a nuestros líderes, a nuestros gerentes de estar enfocados en las cosas en las que deben estar enfocados por estar pendientes de que pasaste la gente de selección a contratación, pasaste la gente de selección a contratación. Entonces, es un simple ejemplo, un caso real de mercado. Claro, y ahí, digamos, es donde está una línea delgada cuando piensan, digamos, las organizaciones pueden pensar que la automatización se trata de reemplazar personas y nosotros somos claros y muy enfáticos en eso. La automatización no se trata de reemplazar personas, sino de No. eliminar tareas tediosas, repetitivas, para que al final los equipos se enfoquen en actividades estratégicas y de mayor valor, ¿verdad? Entonces, Correcto. ese es digamos, el enfoque. Un ejemplo, atención al cliente. En lugar de que los empleados pasen horas respondiendo consultas básicas, bueno, podemos automatizar. Entonces, hay una infinidad y podemos estar aquí toda la mañana, Carlos, para poder hacer ejemplos y poner ejemplos, ¿verdad? Ya hablamos y lo mencionabas, el tema de la base es tecnológica, pero no solamente es IT, donde puedo generar automatización. Entonces puedo llegar a todos los departamentos. Y bueno, para eso tenemos un par de ejemplos y aquí pues nos va a acompañar Andrés, Carlos, en donde, bueno, presento a Andrés, profesional en informática administrativa, ingeniero en soporte y desarrollo en aplicaciones en Agrega. Y bueno, tiene experiencia en la creación y automatización de procesos mediante RPA. Por acá tenemos un caso, Carlos, déjame contar todo, igual a todos los que nos acompañan. Voy a compartir por aquí mi pantalla solamente para ver. em, demostrarnos cómo se lleva a la práctica. Estos son casos puntuales, ¿verdad? Trajimos casos muy puntuales, casos muy específicos, digamos, una empresa de retail con una cartera de clientes constante, en constante crecimiento, perdón, enfrenta dificultades para generar análisis de informes de ventas de manera oportuna. Entonces, por ahí vemos equipos de ventas y finanzas que invierten muchas horas para extraer datos desde su ERP y su CRM. Entonces, ¿qué desafíos vemos ahí? Bueno, procesamiento manual, vemos alto consumo de tiempo, vemos retrasos, posibles errores humanos. Entonces, bueno, vamos a dejar a Andrés Carlos para que él nos pueda eh, mostrar, ¿verdad? Mostrar cómo esto se lleva a la realidad, para que no solamente veamos teoría, sino que también Andrés nos muestre la realidad. Entonces, quedamos en las manos de Andrés. Ok, listo, muchas gracias, Oscar. Y buen día a todos. Yo les estaré presentando algunos que son los casos de uso y la herramienta electrónica. Voy a compartir ahora en este momento. Ok, bien. Eh, Como podemos ver,
Bueno, en este apartado, aquí tenemos la consola de configuración o de creación de bots de Electronic llamada Electronic Studio Pro. Electronic Studio Pro ayuda a la creación de bots y en eso nos ayuda a realizar la automatización a través de distintas actividades y del flujo de trabajo que se requiera realizar, ¿verdad? En este apartado tenemos la parte de actividades, aquí en la izquierda superior derecha, la parte de actividades. Como podemos ver, tenemos distintas actividades que, por ejemplo, pueden ser eh, la parte de inteligencia artificial, la parte lógica, que aquí está algunas partes que podemos utilizar para guardar datos, como por ejemplo las variables, algunas otras actividades como de sentencias para así eh, poner alguna condicionante para que se cumpla en el mismo flujo de trabajo. Asimismo, tenemos algunas de las otras actividades que podría ser para automatizar, por ejemplo, lo que sería Office en el apartado de Word, de las hojas de cálculo, Excel, o inclusive podemos automatizar lo que sería el envío de correos y entre otros apartados, ¿verdad? Asimismo, permite agregar lo que es programación. Si no se requiere agregar programación para el flujo de trabajo, pues no se agrega. Pero en el caso de que se requiera, pues asimismo Electronic permite ese apartado también, que sería ejecutar código JSON, ejecutar código Python. Asimismo permite lo que es la integración con hojas de cálculo y con API y con bases de datos. Con bases de datos para realizar una conexión a las bases de datos y realizar las consultas que sean necesarias. Bueno, volviendo al tema del que sería el caso de uso, iniciando, aquí tenemos lo que es la primera actividad. La primera actividad que sería leer la tabla, leer la hoja de cálculo. En este apartado, en este apartado de la esquina superior derecha, tenemos el apartado de propiedades, que aquí es donde vienen todas las configuraciones de cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí nos permite ingresar un valor o calcular un valor o guardar el resultado del paso anterior. En este caso, de guardar el resultado del paso anterior, sería por si tenemos alguna actividad anterior. Y en este caso, vamos a elegir la de ingresar un valor. Y en este apartado vamos a escoger lo que sería la ruta de donde está nuestro archivo que queremos leer. Asimismo, también podemos configurar lo que sería el nombre de la hoja de cálculo para que así la actividad solo se centre en leer la información de esa hoja de cálculo. Asimismo, tenemos siguiente paso, lo que es la parte de variables, que las variables son importantes ya que nos ayudan a guardar la información de otros datos. Por ejemplo, en este apartado tenemos la variable de report-1, que en este caso tenemos, tenemos el check en el apartado de guardar el resultado del paso anterior, que eso lo que va a hacer es que va a guardar el resultado que nos traiga leer el archivo de Excel o la hoja de cálculo. Lo que nos traiga leer esa hoja de cálculo lo vamos a guardar en esta variable. Ahora tenemos la siguiente variable. Esta variable es importante ya que aquí hacemos la conversión de la variable anterior a un formato JSON. Lo hacemos así para luego podérsela mandar a la inteligencia artificial. Ya les voy a estar comentando un poco más adelante, de por qué estamos realizando la conversión a formato JSON de esta variable. Continuando con la siguiente variable, en este caso, como vamos a analizar la data de varios reportes, en este caso serían dos reportes de 2 meses de febrero y marzo, entonces vamos a utilizar dos reportes. En este caso vamos a hacer la mismo apartado, la misma actividad que hicimos
en el primer apartado, que sería ingresar valor y abrir la hoja de cálculo y asimismo anexar lo que sería el nombre de la hoja de cálculo. Asimismo, en este caso vamos a guardar también el valor de la variable anterior en lo que sería una variable, para que así podamos obtener los datos de lo que sería la tabla de Excel 2 o el segundo Excel o el segundo reporte. Asimismo, también vamos a convertirlo a formato JSON. Lo convertiremos a formato JSON para que la inteligencia artificial lo pueda entender. Ok. Ahora en este apartado, nosotros vamos a crear una variable para que así podamos enviarle esa data que queremos que nos analice o que queremos decirle a ChatGPT, en este caso nos conectaremos a la API de ChatGPT. En ese apartado, nosotros mandaremos un texto para decirle qué debe hacer con esa data para que él la pueda interpretar de mejor manera. En este caso, pues necesitamos crear un análisis de las dos hojas de cálculo a través de, de las ventas de febrero y marzo. Asimismo, le decimos que sume las líneas y todo lo que se necesite, ¿verdad? Y asimismo que nos dé un costo de las ventas proyectadas y también que nos informe cuáles fueron las mejores ventas en cada mes. Y asimismo, al final le agregamos lo que sería un poco para que se mire un poco eh, más gramáticamente correcto el texto. Aquí le agregamos que recuerde agregarle la gramática correcta. Ok. Luego tenemos la siguiente variable, que sería la variable de body. Esta variable comprende de tres apartados. Del apartado del texto, que es lo que le vamos a mandar a la inteligencia artificial. El segundo apartado, que sería el apartado del reporte 1. El otro apartado, el tercer apartado, que sería el apartado de reporte 2. Que como les comentaba anteriormente, estos apartados serían ya una vez convertidos a formato JSON. Ok, ahora les voy a mostrar la parte de variables. Antes de continuar, quiero mostrar la parte de variables para que me puedan comprender un poco mejor de lo que estamos hablando y lo que se está guardando en estas variables. Por ejemplo, en el caso de la variable de report-1, la variable report-1, si visualizan aquí, estamos guardando los datos, pero actualmente no están en formato Excel. Están posiblemente en formato de hoja de cálculo, ya que así lo estamos recopilando o lo estamos guardando en la variable del paso anterior. En este caso tenemos los datos de los clientes, de los datos de la venta, perdón, y de lo proyectado, el costo y la ganancia. Ok. Luego en la siguiente variable necesitamos guardar o convertir esa data en formato JSON. Aquí en este apartado tenemos lo que sería la data ya convertida en formato JSON. Ya así para podérsela enviar a la inteligencia artificial para que ella la pueda interpretar de una mejor manera. Y así que nos pueda dar ese análisis que queremos para no estar realizando esta tarea así de forma consecutiva y que esto se vuelva algo repetitivo, ya que cabe recalcar que la automatización solo se realiza una vez, ¿verdad? Luego se puede dejar ejecutando la automatización y ahí pues se puede programar así como se requiera, una vez al día, una vez a la semana o como se requiera. Luego les estaré explicando un poco de lo que es el orquestador de Electronic, que apoya en este caso de ejecución, así de ejecución temporal o de ejecución programada. Bueno, y continuando, asimismo tenemos la variable report-2, que como les comento, la trae en el formato de hoja de cálculo,
pero una vez que la convertimos, ya no las trae en formato JSON. Ok, continuando con esto, tenemos en el flujo el apartado de consulta HTTP. Este apartado es importante ya que hace la relación o la interconexión con otras aplicaciones. Por ejemplo, a veces hay muchas aplicaciones que no tienen integración directa, por ejemplo, con otros servicios. Pero hay que recordar que ahora el mundo se mueve por APIs. Todas las aplicaciones normalmente contienen un API que uno se puede conectar y otras aplicaciones para así poder tener interacción con esas aplicaciones, obtener datos de esas aplicaciones o enviarle datos a esas mismas aplicaciones. En este caso, nosotros nos estaremos conectando a la API de ChatGPT. En este caso, vamos a conectar la API de ChatGPT al ingresar el valor y la URL de ChatGPT, ¿verdad? Estaremos enviando el método POST. Existen distintos métodos que podríamos enviar para realizar la integración con con otra aplicación vía API. Por ejemplo, si queremos o si quisiéramos obtener datos de otra aplicación, podemos utilizar el método GET y luego guardarlo igualmente en una variable para que ella nos tenga el contenido de todo eso que estamos obteniendo. Pero en este caso vamos a utilizar el método POST, ya que queremos enviarle data a ChatGPT para que así la pueda interpretar y nos pueda realizar un análisis de las ventas. Bueno, asimismo en este apartado tenemos para guardar lo que sería el token o el API key. En este caso, ChatGPT funciona por el método de autenticación Bearer, que sería eh, mediante token o API key. Ingresamos aquí el apartado del API key y una vez que ya tenemos configuradas estas dos, pues ya podríamos enviarle a ChatGPT esa consulta. Asimismo, tenemos las otras opciones, ¿verdad? Como puede ser el parámetro del cuerpo, que en este caso tenemos el apartado que le vamos a enviar y el modelo que queremos utilizar de ChatGPT. Esto es muy propio de lo que se le quiera enviar, ¿verdad? En este caso, pues, ChatGPT eh, dice que tenemos que especificar cuál es el modelo a utilizar. Entonces, en este caso, especificamos que vamos a utilizar ChatGPT 3.5 Turbo, que es una versión que nos ayuda a realizar análisis. Asimismo, vamos a utilizar el rol de usuario y si se fijan en este apartado, aquí incluimos la variable de body. La variable de body que anteriormente trabajamos en este apartado, que la variable de body incluye la data del report 1, perdón, y report 2, que sería esta data, incluiría todo esto, el apartado de body incluiría el texto que le estamos enviando, la data del report 1 y la data del report 2, ya en formato JSON para que la inteligencia artificial lo pueda comprender mejor. Bueno, luego de enviárselo, tendremos en el apartado de variables una respuesta de ChatGPT. En este apartado, aquí tenemos eh, distintos elementos, pero el elemento que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Sería el elemento de content, que sería este apartado de donde viene el análisis de esas ventas. En este apartado, pues nosotros estaremos enfatizando en unas otras variables para así poderlo extraer sin llevarnos esta data extra, ya que lo que en este caso nos interesa es la data que está en content, pero convertida ya a formato texto, ¿verdad? Formato legible y que pueda ser entendible ya por, por cualquier persona, ¿verdad? Ok. Bueno, continuando, en este apartado, pues ya una vez que ya guardamos en la variable, ya guardamos en la variable lo que ChatGPT nos respondió, entonces
se irá convertirlo o sacar esa información del apartado de content. En este caso, como pueden ver aquí, aquí podemos el apartado de Chronics punto message punto content, que en este caso nosotros estamos accediendo al apartado de content. Como podemos ver aquí en la variable, tenemos el apartado de Chronics, aquí en el apartado de message y el apartado de content, que ingresamos a eso para obtener solo este apartado, ya que este es el que nos interesa en este caso. Entonces, luego de obtener eso, tenemos la variable text. En la variable text vamos a tener solo ese apartado, solo lo que está dentro de content, que es lo que nos interesa. Entonces, aquí ya tenemos solo lo que estaba dentro de content y como podemos ver, ya tenemos lo que sería todo toda la variable convertida de texto y solo ese apartado guardado en esa variable. Luego, en este caso, yo lo registro en consola, más que todo para que me aparezca lo que sería la respuesta aquí para poder validar, ¿verdad? Y asimismo, tenemos el apartado de enviar correo electrónico. En ese apartado les quería mostrar una, unas cuantas configuraciones de lo que es Electronic Studio Pro, como por ejemplo el apartado de gestión de credenciales. En ese apartado nosotros guardaremos lo que sería las contraseñas, el usuario y contraseñas que necesitemos o que vayamos a necesitar para nuestro flujo de trabajo. En este caso yo tengo lo que es mi correo electrónico o un servidor de correos. En este caso lo tengo con mi correo, un servidor SMTP a mi correo para así poder enviar correos a, a distintos emails, ¿verdad? Aquí también tenemos el apartado de API de IDP, que sería el API de la parte de IntelliJ Docs, de IntelliJ Docs de Electronic, que eso se les estaré explicando más adelante, la parte de IntelliJ Docs de Electronic. Y asimismo tenemos las credenciales aquí guardadas y así de forma segura. Y como pueden ver aquí no nos aparece la contraseña, igual le damos a editar, no nos va a aparecer la contraseña. Ok. También tenemos en esta parte lo que es la interfaz y la ejecución. Interfaz, aquí es para que nos muestre una pequeña pestañita en el momento de la ejecución. En este caso yo lo tengo completo o no mostrar. Si quisiéramos que no lo mostrara, también lo podemos quitar. Ok. Bueno, en este apartado yo configuro lo que sería el correo, el hosting de correo que va a enviar en ese nombre, ¿verdad? En este caso va a enviar el nombre de mi correo. En la configuración del servidor, que en este caso es Google, y el correo a enviar, a dónde queremos enviarle ese resultado que estamos obteniendo de ese análisis, ¿verdad? Ok, en este caso, pues también tenemos el apartado del asunto. En el asunto, pues yo aquí tengo lo que sería el reporte de ventas totales. Esto es totalmente editable, se puede ingresar cualquier valor o el valor que se desee. Asimismo, se tiene el cuerpo del correo, que en este caso, yo aquí tengo lo que es un pequeño apartado. Esta es la suma de las ventas de marzo. Y asimismo, le anexo lo que sería la variable de text. Y la variable de text es el resultado ya convertido, ¿verdad? O ya extraído de la variable HTTP response, que sería solo el texto que nos envió ChatGPT del análisis. Ok, entonces en este caso, pues procederé a ejecutarlo para que puedan validar cómo sería la respuesta, ¿verdad? Que obtendríamos mediante correo, en este caso. Si no se requiere mediante correo, pues se podría eliminar este apartado y que solo actualice de forma local un archivo. Y si así se requiriera también que se subiera a la parte de Drive, pues también tenemos el apartado de Google Drive para que se pudiera subir si en caso
de que se quisiera realizar eso con el flujo de trabajo. Ok, bueno, vamos a realizar una prueba. Posiblemente tarde unos minutos unos segundos, perdón, en ejecutarse y luego me enviará lo que es el correo. Ok, entonces esperemos unos segundos. Y listo. Eh, si pueden ver aquí, el bot ha finalizado. Aquí nos dice el tiempo de ejecución, 30 segundos y 797 milisegundos. En ese apartado aquí está ya la respuesta. Esta es la suma de la venta de febrero y marzo. Y aquí tendremos todo el análisis, que en febrero las ventas fueron de 52.000 y en marzo fueron de 63.305. El total de las ventas proyectadas, 73.000. Y todo el análisis que se requiere, ¿verdad? O que se le solicitó a la API de ChatGPT que nos generara en base a los datos que le enviamos. Así que esto expande un poco más lo que son las automatizaciones, ya que podemos, mediante la inteligencia artificial, podemos tener otra perspectiva de lo que sería la automatización y así poder hacer esa interacción con la inteligencia artificial y que nos puedan apoyar, ¿verdad? Hay que ver tanto la automatización como la inteligencia artificial como un apoyo extra para evitar esas tareas repetitivas y para mejorar nuestros procesos. Y en este caso, pues por este caso de uso, ha sido todo. Y bueno, espero que les haya parecido bien y pues esperamos sus preguntas al final. Y bueno, por ejemplo, bueno, tenemos los departamentos de contabilidad y finanzas enfrentan el desafío de procesar grandes volúmenes de recibos digitales escaneados de sus clientes. Este proceso es manual, es lento y está propenso a errores humanos, ¿verdad? Entonces, vemos desafíos: alto volumen de recibos, extracción manual de datos, esto incrementa el riesgo, retrasos en las conciliaciones financieras, carga operativa elevada. Entonces, em, vamos a ver cómo resolvemos este segundo caso con Andrés, quien nos va a guiar frente a este tema. Ok, listo. En este caso, pues ya tenemos aquí lo que es el flujo de trabajo de este caso de uso, que así como mencionaba Oscar, sería la extracción de datos de recibos. Extraer datos de recibos, ya que es una tarea bastante repetitiva y que muchas empresas tienen esa tarea en su área de finanzas, de administración, de contabilidad, en el área, ¿verdad? Bueno, antes de todo mencionar que este apartado funciona con la parte de IntelliGDocs de Electronic, que esto es un extractor de datos de recibos o de datos de facturas, de documentos, por ejemplo, de PDFs, que tiene Electronic para extraer data y así poderla procesar o poderla convertir en un reporte o en algún otro tipo de data, ¿verdad? También se permite, se podría realizar, no guardar la data en un archivo o una hoja de cálculo, sino que sería también poderse guardar en una base de datos. Bueno, en este caso les estaré presentando lo que es el flujo de trabajo de este caso de uso. Ok. Bueno, iniciando con esto, tenemos en el apartado de las actividades, tenemos lo que es escribir al archivo de Excel, que en este caso, aquí ingresamos el valor y escogemos cuál es el archivo de Excel, que en este caso tenemos reporte, el nombre de reporte.
Y asimismo, lo que vamos a ingresar es cuál sería el valor que nosotros queremos que tenga, ¿verdad? En este caso, el reporte eh, tendrá la hoja se llamará reporte. En este caso se llamará el apartado de la columna, se llamará compañía, el otro siguiente se llamará fecha y el otro número factor y total. Y asimismo tenemos lo que es el Microsoft Native, que eso es cuando se tiene Excel instalado. Y continuando con el flujo, tenemos lo que es la lista de archivos del directorio, que esto nos sirve para guardar lo que sería las rutas completas de los directorios que necesitemos. Por ejemplo, en este caso, eh, la ruta completa de todos los archivos que estén en este directorio. Que en este caso aquí tendríamos lo que son las facturas, algunas de las facturas, por ejemplo, algunas facturas y algunos recibos, y nos va a devolver lo que son las rutas completas de los archivos y carpetas, así como marcamos aquí. En el siguiente apartado, en la siguiente actividad, tenemos lo que sería la primera variable, la variable de directorio de archivo. Como les comentaba anteriormente, las variables las utilizamos para guardar data de los procesos anteriores o de algunos procesos que estamos haciendo en el flujo de trabajo. Entonces, en este caso, en el flujo de trabajo, tenemos la variable de directorio de archivos, que esto lo que hará es guardar el resultado de paso anterior. Así que guardará las direcciones o las URLs de todos los archivos que estén en ese directorio que anteriormente revisamos. Asimismo, tenemos la siguiente variable que sería la de index. Esta variable tenemos index para poder inicializar lo que sería una variable para realizar una condición, si es consecuencialmente, ¿verdad? Luego realizaremos una condición que sería para poder así realizar ciertas validaciones. En este caso, index lo dejaremos tipo numérico y en cero. En la siguiente variable tenemos la condición. Como les comentaba, esta condición lo que haremos es para así poder tener dos opciones, ¿verdad? Una sí y una no, como normalmente son las condiciones. En este caso tenemos la condición de que si index es menor que el directorio, todo el arreglo, punto .len significa que va a recorrer todo el arreglo del directorio de archivos. Entonces, si el index es menor, en este caso va a pasar que sí. En este caso va a pasar que sí. Y si no, cuando index ya no sea menor, en ese caso va a enviar el correo electrónico. Bueno, entonces continuando con el flujo, seguiría lo que sería la extracción de documentos. Este apartado es el que les comentaba de la parte de Electronic, que sería Electronic eh, IntelliJ Docs, que este apartado de Electronic tiene la parte de IntelliJ Docs que permite extraer data de documentos, de facturas, de archivos, PDFs, etcétera. Que en este caso tenemos aquí el apartado de IntelliJ Docs para así eh, poder validar lo que sería eh, lo que estemos utilizando o lo que vayamos a ocupar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí documento inteligente, tengo algunas de las variables que vamos a utilizar para que él haga la extracción. Y asimismo, tengo la conexión con la API de IntelliJ Docs, que en el caso de uso anterior les estuve mostrando sobre lo que sería lo de IntelliJ Docs y sobre la gestión de credenciales, que ese apartado ahí tenemos guardado lo que es la credencial de la API, el API Key, para hacer la conexión con IntelliJ Docs. Ok, en este caso vamos a utilizar ruta y aquí le estamos diciendo que vamos a calcular la variable
lo que es directorio de archivos, que directorio de archivos es la variable que guardamos anteriormente donde están las rutas, y index, que en este caso está en cero, ¿verdad? Ok, eso es lo que, eso es lo que le estamos diciendo que calcula el valor. Luego de eso, aquí, bueno, esos apartados no los utilizaremos actualmente. En este caso, la siguiente variable sería guardar el valor en la variable de IntelliDocs o el contenido de IntelliDocs, ¿verdad? Que nos va a traer IntelliDocs. En este apartado, pues tenemos la variable de IntelliDocs. En este caso, si se fijan, está en blanco ya que no se ha ejecutado. En este caso, IntelliDocs nos traería todos los datos de los recibos. Nos traería los datos de los recibos para luego poder ordenarlos y poder extraerlos. Ok, siguiendo con el flujo, en este caso vamos a guardar el resultado del paso anterior, que sería lo que nos traiga este paso anterior. La siguiente variable tenemos la variable de files o de archivos, que en este caso tenemos lo que es IntelliDocs Object Constant.file, que es para que saquemos lo que sería la data de los archivos, ¿verdad? La data que nos esté trayendo IntelliDocs para poderla convertir. Asimismo, tenemos las otras variables, como ejemplo la variable compañía, que en este caso, la variable compañía, aquí vamos a sacar solo los datos, por ejemplo, el nombre de la compañía de los recibos. Es la siguiente variable, tenemos la variable de fecha, donde sacaremos los datos de la fecha. Realizaremos lo que es una ejecución para que podamos ver cuáles son los datos de la variable y así poderles explicar de forma más específica, ¿verdad? Pero antes voy a finalizar de explicar todo el flujo de trabajo. Asimismo, tenemos lo que es el número de recibo. El número de recibo, que lo que sería el número de recibo es para sacar el número de recibo de lo que nos está trayendo aquí la variable IntelliDocs o lo que estamos guardando. Asimismo, tenemos la variable total, que aquí vamos a obtener el total de la factura. Luego de eso, lo que haremos es anexar todos esos datos. Si se fijan, aquí tenemos la columna de compañía, la columna de fecha, la columna de número de factura, y asimismo tenemos sus respectivas variables, la variable de compañía, la variable de fecha, la variable total, para que ya se le anexen y se guarden esos valores en el documento de Excel. Asimismo, tenemos este incrementador o acumulador para que una vez que pase un flujo, digamos que pase uno de los recibos, se va incrementando, se incrementará index. Y al momento de que ya pasen todos, index dejará de ser menor que el diccionario archivo, ¿verdad? Y entonces en ese caso, cuando ya deje de ser menor, enviará lo que es el correo. Este apartado del correo es como el del caso anterior, que tenemos el host de correo, asimismo configuración de Google, y enviar a mi correo también. Vamos a hacer una prueba, asimismo, para validar lo que serían las variables y poderla explicar un poco mejor. En este caso, puede que tome un poquito más de tiempo, ya que eh, se va a analizar lo que son los recibos. Podemos que el caso anterior fueron 30 segundos. Este puede que tome unos 40, unos 50 segundos. Normalmente los flujos de trabajo o la ejecución de bots es rápida. Asimismo, les estaré hablando un poquito de lo que es el orquestador. Asimismo, ya el bot se ejecutó, ¿verdad? Una vez que ya se ejecutó el bot, aquí tenemos que el bot se terminó con éxito y 30 segundos, igual forma. Ok, les mostraré lo que sería eh, el resultado. Vamos a ver aquí lo que es el resultado. Ya me llegó lo que es el reporte en formato Excel.
Y aquí tenemos el resultado del reporte de facturas de este mes. ¿Cómo podemos validar? Vamos a, vamos a abrir el archivo. Como podemos ver aquí, de igual forma, tenemos lo que es la compañía, la fecha, número de factura, el total. Tenemos la factura en este caso sería Applebee's. En este caso está la fecha de cuando se emitió esa factura. También tenemos el número de factura y el total que de esa factura. Tenemos el del restaurante de Dennis y el de una cafetería. Asimismo, lo podemos validar en un Google Sheet de que la data está correcta. Aquí está toda la data ordenada, sin la fecha. Y así nos evitamos ese trabajo repetitivo de estar realizando esa extracción de datos de las facturas. En este caso, si fuera de forma manual, sería uno a uno y nos llevaría largas horas. Y en este caso podemos automatizar la cantidad de facturas, perdón, que se requiera. Por si se quiere una gran cantidad, que utilizar unas 20 50 facturas, se puede utilizar con lo que es Electronic para sacar esos datos y a tener todo un reporte de ese dato. Asimismo, ahorita solo les voy a explicar lo que sería de las variables y con esto finalizaríamos. En este caso, como les comentaba aquí, cuando ya traemos la data de Electronic e IntelliDocs orquestación, tenemos este resultado, esta respuesta de la API IntelliDoc, que en este caso nosotros solo queremos lo que es esta parte de la respuesta, esta parte, perdón, que sería el nombre de la compañía, que en este caso sería Restaurante Denis número 41, y en este caso sería la fecha, el número de recibo y el total. Como pueden ver, aquí una vez que ya tenemos eso, ya lo convertimos una vez que ya lo convertimos a variables, ya podemos tener todo lo que es el total. En este caso aquí ya tenemos lo que es la compañía, la fecha, el número de recibo y el total, que ya lo tengo guardado en variables y listo para guardarlo en la hoja de cálculo. Y bueno, eso ha sido todo por este caso de uso. Espero que les haya parecido interesante y que haya podido despertar esa idea de automatizar sus procesos con RPA.